el extracto libre de nitrógeno y la fibra bruta, ¿no es cierto? Entonces, producto de esa, producto de esa serie de análisis que se hicieron, se define hacer una clasificación porque empezaron a encontrar resultados diversos en cuanto al contenido de cada uno de sus componentes. Entonces, decidieron ellos básicamente hacer una clasificación, ¿no? Y para hacer esa clasificación, las fracciones de fibra y proteína bruta son, son determinantes. Es en base a ello que se toman las bases para esa clasificación. Entonces, definieron hacerlo de la siguiente manera. Por una parte, vieron que habían muchos ingredientes con un contenido mayor a 18% de fibra bruta. Y vieron otra gran cantidad de ingredientes que tenían menos de 18% de fibra bruta y menos de 20% de proteína cruda o proteína bruta, ya sabemos que es lo mismo, ¿no? Y habían otros ingredientes con contenidos mayores al 20% de proteína. Entonces, como decíamos antes, determinante para la clasificación es el contenido de fibra y el contenido de proteína bruta. Acá dice proteína cruda, acá proteína bruta, es en realidad lo mismo, ¿no? Bien, entonces, en base a esos parámetros dijeron ellos que todos los que tienen arriba de 18% de fibra bruta son considerados forrajes, o sea, altos en fibra. En esos forrajes están los forrajes toscos, están los forrajes suculentos, están los ensilajes, están los rastrojos, todo aquel alimento que tenga por encima de 18% de fibra, entonces son considerados voluminosos o forrajeras. Luego, aquellos que tienen menos de 18% de fibra ya son concentrados, no son voluminosos, son concentrados, ¿no? Con menos de 18% de fibra. ¿Y por qué acá tenemos energéticos? Porque tienen como corte o como base el 20% de proteína. Los que están por debajo del 20% son considerados energéticos. Entonces son concentrados porque tienen menos de 18% de fibra y son energéticos porque tienen menos de 20% de proteína bruta. Y aquellos otros que están sobre el 20% de proteína bruta son considerados proteicos. Entonces, como vemos, la fibra y la proteína son determinantes. ¿En qué valores? La fibra en 18 y la proteína en 20. Menos de 20% de proteína son energéticos. Más de 20% son proteicos. Más de 18% de fibra son forrajes, ¿no? Son voluminosos, ricos en fibra. Y menos de 18% de fibra son concentrados. Acá, por ejemplo, están concentrados y voluminosos también porque hay muchas leguminosas que tienen arriba del 18% de fibra. Entonces, cualquier alimento que tenga mayor a 20 es proteico, sea concentrado o sea voluminoso. ¿Ya? Entonces, esos son los dos componentes importantes, la fibra y la proteína, con esos valores. Entonces, cuando ustedes leen un análisis bromatológico, inmediatamente ven fibra y proteína y saben si es voluminoso o concentrado y saben si es proteico o energético. De ahí la importancia de saber
leer un análisis bromatológico. Entonces aquí lo mismo que decíamos, arriba de 18% de fibra, son todos los considerados voluminosos, ¿no? Están todas las pasturas, todos los verdeos o los cultivos, están los henos, están los ensilajes, están los rastrojos, los residuos de cosecha, todo aquel alimento que tenga más de 18% de fibra son considerados voluminosos o fibrosos, ¿no? Suculento se lo llama con alto contenido de agua, ¿ya? Entonces por eso se los llama suculento. Y estos otros que tienen baja materia seca, decíamos, son energéticos los que tienen menos de 20% de proteína y son concentrados porque tienen menos de 18% de fibra. Y repetimos, proteico arriba de 20% de proteína. Si tiene más de 18% de fibra y más de 20%, son aquí las leguminosas, ¿no? Ricas en proteína, pero también altos en fibra. Pero si tienen menos de 18, ya son concentrados proteicos. Entonces, de ahí la importancia de tanto análisis que hicieron para poder clasificar estos alimentos. Y esta célula vegetal ya lo vimos, ya la vimos antes, ¿no? Decíamos en el contenido celular están todos los azúcares, almidones de altísima digestibilidad. Y en la pared celular tenemos las tres fibras, ¿no? Celulosa, hemicelulosa y lignina. Siendo esta señora de aquí, la lignina, un compuesto indigerible, o sea, muy fuerte. Y a medida que un vegetal envejece, esta pared celular se engrosa, va perdiendo tamaño esto de adentro para darle lugar a que se engrose la pared celular. Entonces, baja su digestibilidad por el contenido de fibra, por el contenido de lignina. Y al bajar su digestibilidad, baja su aporte energético también, porque reduce el contenido de este contenido celular. Bien, habíamos dicho que con análisis de Wende, el tipo quería, ¿no?, cuantificar esto y quería cuantificar esto con su análisis, pero no lo consiguió. Entonces eso dio lugar a que aparezca otro estudioso en ese tiempo que sí hizo este trabajo, ¿ya? Es el que enseguida vamos a ver. Y este se llama el, el análisis de Van Sust, ¿ya? Este análisis de Van Sust consiste básicamente en esa muestra hacer al revés de lo que hizo el otro. Decíamos que Wende colocó esa muestra primero en un detergente ácido y luego en un detergente neutro, ¿no? Decía el primero en el ácido porque el estómago y decía después alcalino por el duodeno. Entonces este señor hizo al revés. Decíamos que el detergente ácido arrastraba gran parte de la hemicelulosa y de la celulosa. Entonces este señor hizo al revés. La muestra agarró y la colocó 1 hora en detergente neutro. Porque los rumiantes son los que están capacitados para digerir la fibra. Y el rumen es de pH alcalino, ¿no? Y es ahí donde ingresa primero la fibra. Ah, entonces dijo este tipo, no vamos a invertir lo que hizo Wende, vamos a colocar 1 hora en detergente neutro, ni ácido ni alcalino, neutro.
¿Y qué pasa? Ahora sí, este detergente neutro arrastró con él todo el contenido celular de altísima digestibilidad y se lo colocó como soluble en detergente neutro y quedó una fracción que no se disolvía, que no se iba con esto. Entonces dijo, aquí está la pared celular. En este detergente neutro se llevó toda la pared celular, por eso pasó a llamarlo fibra detergente neutro, FDN. Entonces ahí estaba básicamente la pared celular. Ahí dividió, ¿no?, lo que era contenido celular y pared celular. Estando en esa pared celular las tres fibras, ¿no? Que decíamos su digestibilidad es variable según el nivel de lignina. Alto en lignina, baja digestibilidad. Bajo en lignina, alta digestibilidad. Y ya con esto, acá entonces quedó el contenido celular. Acá quedaron los almidones, los azúcares, pero con este método no cuantifica cuánto es de almidón, cuánto es de azúcar, no, sino que se paró, ¿no? Entonces ya sabe que X% es fibra detergente neutro y X% es soluble en detergente neutro. Si me sale un 50% de fibra detergente neutro en el análisis, el otro 50 va a ser eh, el contenido celular soluble en detergente neutro. Entonces él siguió más adelante. Y dijo, ya, ahora vamos a hacer al revés, vamos a colocar otra hora, pero ya en un detergente ácido. Porque sabemos que ese detergente ácido acarrea la hemicelulosa, básicamente. Entonces separan, ¿no? Lo que se fue en el detergente ácido es la hemicelulosa. Por eso pasó a llamarlo soluble en detergente ácido. Y me queda la fibra detergente ácido. En esa fibra detergente ácido está la celulosa y está la lignina. Que esta lignina es la que es completamente indigerible, sin embargo, parte de la celulosa sí es digerible. Y el tipo sigue un poquito más adelante. Con estos dos ya estábamos contentos. Fibra ácida y fibra neutra. Va más allácito y coloca permanganato de potasio y ácido sulfúrico. Miren ustedes, la lignina no es digerible ni en ácido sulfúrico. O sea, desen cuenta ustedes, ¿no? Entonces el ácido sulfúrico se lleva la lignina y el permanganato de potasio se lleva la celulosa. Entonces con esto completó el hombre, este señor Van Sus, un holandés, completó ya, ¿no? Lo que tanto se criticaba. El resto, lo mismo, ¿no? Para hacer grasa, para hacer proteína, para hacer ceniza, no cambió nada. Solamente fue esta parte que era la más importante. Entonces, ¿qué pasa? Uno para hacer este análisis de grano, hace el de Wende. No hay problema porque esos insumos son bajos en fibra, ¿no? Son bajísimos en fibra. Pero si yo quiero hacer forraje, voy a pedir que se haga fibra neutra y fibra ácida. Ahora ya lo hacen, ¿no? Acá en Zetabol, de los japoneses en Okinawa, hay un laboratorio donde sí hace fibra neutra y fibra ácida. Entonces, con eso ya, todas esas dudas, esa por ahí medias incongruencias que tenía en el anterior análisis, con este ya se despejó, ¿ya? Con este análisis prácticamente se aclararon muchas cosas. Este es el mismo cuadrito del anterior, ¿no? Una hora en detergente neutro, se va el contenido celular a un lado y queda la pared celular al otro lado. Lignina, celulosa, hemicelulosa.
luego otra hora con detergente ácido y la hemicelulosa es soluble en este ácido. Y en el anterior análisis de Wende, si ustedes se recuerdan, había una hora, primero en detergente ácido. Entonces se llevaba el contenido celular y se llevaba también hemicelulosa, incluso parte de celulosa. Entonces no era lo que se estaba buscando. Sin embargo, acá hace al revés, primero neutro, después ácido. Entonces tenemos acá la fibra detergente neutra, las tres fibras, y acá tenemos la fibra detergente ácido, solamente lignina y celulosa. Y decíamos que va más adelante para hacerla con ácido sulfúrico y permanganato de potasio, donde separa incluso la celulosa de la lignina para saber exclusivamente cuánto de lignina tiene un forraje. Entonces este es el famoso análisis de Van Suss, ¿no? Le decía, es el análisis que uno pide cuando manda al laboratorio una muestra de forraje. Para hacerles recuerdo, en el contenido celular están todos los nutrientes de altísima digestibilidad. Miren ustedes los azúcares, almidones, pectina, disponibilidad completa. Los lípidos, las proteínas, el nitrógeno no proteico es de digestibilidad alta. No total como esta, pero bastante alta. La pared celular, decíamos, tiene hemicelulosa, celulosa y lignina. Entonces la hemicelulosa es de alta digestibilidad comparado con celulosa y lignina. La celulosa, les dije, también tiene alguna fracción que el animal digiere, pero la lignina es indigerible, ¿no? No puede, el animal no la puede procesar. Y hay algún nitrógeno que se liga a esta lignina, que también puede figurar en una muestra, pero es indigestible, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de la fibra detergente neutra y la fibra detergente ácido, y no fibra bruta como el anterior análisis lo llamaba. El anterior análisis, fibra bruta corresponde a las tres fibras, ¿no? Y acá la fibra neutra corresponde a las tres fibras. ¿Dónde marca la diferencia? En la fibra ácida, que está la celulosa y la lignina, ¿ya? Identificando los niveles de lignina, que es el más problemático. Esa pectina en realidad son componentes de la pared celular, pero es soluble, ¿no? En un detergente neutro. Por eso se va con el contenido celular. Es parte de la pared celular. Luego esas proteínas, decíamos, insolubles, de alguna manera pueden digerirse, no es garantizada su absorción. Lo mismo que ese nitrógeno lignificado, ese sí, no tiene ningún valor nutricional, porque va ligado a la lignina. Y la lignina no se digiere con nada. Bien, aquí miren ustedes, yo les muestro por qué la importancia de los análisis. De estos, tres son tropicales, este es de clima templado, ¿no? El ryegrass. A una edad de 28 días tiene 24% de fibra ácida en base a materia seca y tiene 49 de fibra detergente neutra. Entonces, este 24, por supuesto que está dentro de este 49, ¿no? Porque aquí están las tres fibras, decíamos, y acá hay solo dos fibras. No es que uno la sume esta más esta es la fibra, no. Este es el contenido total de fibra. Y dentro de esta es 24 correspondiente a celulosa y lignina. Entonces no es muy alto en contenido de fibra, ni es muy alto el contenido de fibra ácida, o sea, bajo el contenido de lignina. Miren ustedes la digestibilidad de la materia seca, es del 70%. Cuando la digestibilidad es alta, el consumo es alto, ¿no? Con estos niveles el animal consume el 2.44% sobre su peso vivo.
y le dan un valor relativo forrajero de 132. Y dentro de los estándares de calidad, el número 1, el de alta digestibilidad, está entre 125 y 151. Como este es 132, está aquí dentro del 1. Hay alimentos más nutritivos todavía, ¿no? Miren, este es 132 y es un... El 151 debe ser por lo menos el 75% de digestibilidad, bajo en fibra. Este decíamos de clima templado. Luego vemos acá, estos tres son de clima tropical. Edad al corte, después del último pastoreo, lo dejan 35 días, ¿no? Este 30. Miren ustedes ya sus contenidos de fibra neutra. 62, 65 y este casi 70. Muy alto en fibra neutra y alto en fibra ácida. Entonces, si tiene casi 70% de fibra, apenas tiene el 30% de contenido celular, es baja su digestibilidad. Cuando la digestibilidad es baja, el alimento permanece más tiempo en rumen, en abandonar, ¿no? Entonces el consumo se reduce. Y aquí vemos ya sus valores relativos forrajeros. Este de 96 ya es una categoría 3, ¿no? Aquí están sus rangos. Este al filo, ¿no? 87, 75, casi pasó a 4, pero todavía es 3, ¿no? Porque incluso miren, su digestibilidad es un poquito mayor que esta. Pero esta de acá, la Breguet Fumbens, que es la que más tenemos nosotros, un valor relativo forrajero 4, del 75 al 87. Y aquí nosotros lo tenemos en forma muy común, este pasto, y a veces lo dejamos, qué sé yo, 40 días y después recién le metemos ganado. Se dan cuenta ustedes de cuánto baja la digestibilidad y pasa a tener estándares malos de calidad. Por eso uno tiene que saber aprovechar el mejor momento del pasto, y no más de por ahí 28 días como este, ¿no? Pese a que los pastos tropicales siempre son más fibrosos que los pastos de clima frío o templado, ¿ya? Entonces no dejarlo mucho tiempo sin pastorear para que mejore la digestibilidad. Esto es internacional, esto es un estándar de calidad a nivel internacional, igualito que a uno cuando le miden, ¿no? Laboratorio, de tanto a tanto, está bien, ya de ahí pasa, y ya luz roja, pues, ¿no? Entonces lo mismo hay esta clasificación de pasto en un valor relativo forrajero. Ahora miren ustedes para comparar los dos análisis de un pasto, ¿no? Una forrajera, en base a materia seca. Este es de Wende, decíamos que nos mide ceniza, nos mide grasa, nos mide proteína y nos mide fibra bruta. Nosotros sumamos estos 4, los restamos de 100 y es 47. Entonces resulta aquí, aparentemente es bajísimo en fibra, miren ustedes, 25% de fibra y 47% extracto libre de nitrógeno. Ah, está grave la cosa, ¿no? Uno se engaña, ese es un muy buen pasto, proteico incluso. Pero cuando hacemos con el de Bansus, miren ustedes, tiene lignina 5 y celulosa 24. Entonces, aquí en fibra neutra tiene 30, 25 más 5, 30, más 24, son 54% de fibra detergente neutro. Miren, más del doble de lo que me dio este análisis, porque decíamos que en este análisis el reactivo ácido se arrastraba a la hemicelulosa y parte de la celulosa. Entonces nos miente esta prueba cuando nosotros hacemos a una forrajera, le hacemos Wende. Debemos
hacerle el de Bansus. Todo lo otro es igualito, grasas, proteínas, ¿no? Todo lo otro es igualito. Pero aquí, esta señora, la fibra es la de mayor importancia. Entre las tres suman 54. Y acá supuestamente apenas es 25. Entonces, esta hemicelulosa de buena digestibilidad y parte de esta celulosa también. Entonces, tiene 29% de fibra detergente ácido y 54% de fibra detergente neutro. ¿Ya? Mucho cuidado. Los que se van a dedicar a esto pidan análisis de Bansus para pasto. No pidan este de Wende o llamado análisis bromatológico. Esto de acá es lo mismo, pero la diferencia está de aquí para adelante. ¿Ya? En el contenido celular y en la fibra. Por eso es que les muestro un comparativo de un mismo pasto con los dos análisis. ¿Ya? Para que lo tomen muy en cuenta. Bien, luego hay otros análisis complementarios cuando ya tienen cada fracción, ¿no? Decíamos la ceniza se las lleva a otros procesos de colorimetría, de fluorometría, de espectrofotometría. Este es el más común, ¿no? Decíamos la ceniza no es el más conveniente porque el yodo y el selenio ahí desaparecen, ¿no? Entonces no hay cómo medirlo. Entonces se hacen estos otros análisis directamente de la materia seca. Cuando nosotros queremos ver cómo está la proteína, qué contenido de aminoácidos tiene, cuánto de esenciales, su composición y su cantidad de cada uno, o los no esenciales, se hace con cromatografía y otros, ¿no? Si queremos identificar todos los ácidos grasos, hacemos con cromatografía de columna de gas líquido. Entonces, miren ustedes cada fracción. Separaron los aceites así, pero no sabe qué grasas hay, qué ácidos grasos hay. Tiene otro. En ese tiempo no había, pues, ¿no? Pero ahora sí hay. Todos estos son modernos para ver cuántos ácidos grasos saturados, insaturados, poliinsaturados, no con doble o hasta triple enlace. Luego los almidones, los azúcares que están en el extracto libre de nitrógeno, se las determina con pruebas enzimáticas. Son pruebas morosas, son pruebas caras, pero se las puede determinar ahora. Las vitaminas podemos determinar cuánto de vitamina hay de las lipo e hidrosolubles, con colorimetría también, con ensayos microbiológicos. Entonces, decíamos qué parte es muy importante esta, ¿no? La proteína bruta. Así como habíamos dicho que la fibra era importantísima en los forrajes, los alimentos también es importante ver qué aminoácidos tiene, cuál le falta a ese alimento, ¿no? Algunos dicen son 20 aminoácidos, otros dicen 22, algunos dicen 24, no nos vamos a pelear, ¿no? Entonces, el 60% de todos estos aminoácidos son esenciales y el 40% son no esenciales o dispensables. La diferencia está en que si me falta un no esencial, de estos esenciales, se pueden reconvertir y cubrir este. Pero estos no pueden hacer lo mismo que estos otros hacen. Si me falta un esencial y tengo harto no esencial, me faltó nomás el esencial, porque estos no se pueden reconvertir. Sin embargo, estos sí para cubrir esto. Por eso se llaman no esenciales. Bien, decíamos en la fracción de grasa están todos los ácidos grasos, están ahí presentes las vitaminas liposolubles, ADE, ¿no? Que también son separadas. Ahora hay una prueba, un equipo que nos hace todo. Ustedes le ponen la muestra y le sale, en un minuto está todo. Como esa lista en el súper que uno paga la cuenta, ¿no? Cuando está el carro lleno, así más o menos. Este es llamado rayos de reflexión infrarrojo, o el NIR en inglés, ¿no?
Es un análisis rápido, no destructivo, que es una especie de espectrofotometría que va directamente a un servidor y ahí procesa todo, ¿no? Lo que esa es una luz infrarroja que cae sobre la muestra. Y ese va hacia este equipo que finalmente va cuantificando cuánto tiene de cada cosa. Nosotros, esto vale más de $100,000, ¿no? Esta máquina. Tuvimos intención de comprar este equipo para la facultad. Hubiera sido una gran cosa. Pero ahora mismo están teniendo una serie de problemas y no nos animamos en realidad, ¿no? Cuando la universidad en sí tenía nomás platita. ¿Por qué? Porque se descalibra muy fácilmente, ¿no? Entonces, técnicos de afuera para calibrar y todo, y cómo uno va comparando, siempre hace análisis de Wende para comparar si lo que mi máquina me está dando es cierto, ¿no? Porque de nada se desprograma. Entonces dijimos, pucha, para tener un elefante blanco ahí que nos apunten, mejor nos calmamos nomás, algún día nos pondrán un laboratorio del convencional nomás, ¿no? Que seguimos peleando por eso. Bien, entonces toda la información que se genera con los análisis ya de Wende, de Bansos, se mete toda esa información a sistemas, ¿no? Todo se lo acomoda, empiezan a decir ya, ¿cómo vamos a medir los diferentes nutrientes? Las macro, vamos a por ahí a cuantificarlo en porcentaje, los micros en miligramos, gramos, partes por millón, miligramos por kilogramo, gramos por tonelada, partes por millón, microgramos por kilo. Entonces ya a cada cosa van poniéndole cómo medir. De ahí es que, por ejemplo, en porcentaje, se mide la materia seca, la humedad, la proteína, la grasa, la fibra y el extracto libre de nitrógeno en porcentaje porque son macro, ¿no? En grandes cantidades. Lo mismo que los macrominerales, por eso se llaman macrominerales. Calcio, fósforo, magnesio, etc. En porcentaje. En partes por millón o miligramos por kilogramo, que vamos a trabajar bastante en esto. Tenemos los microminerales, ¿no? Yodo, cobre, zinc, manganeso, hierro, cobalto, selenio, de interés nutricional. Estos de acá, de interés nutricional, pero que no estén en exceso porque son tóxicos, ¿no? Entonces se los mide en partes por millón. Los aminoácidos también se los mide en porcentaje, ¿no? Tanto los esenciales como los no esenciales. Todos ellos, ¿no? Arginina, citina, etcétera, etcétera. La vitamina A y la D se la mide en unidades internacionales. Y la E y la K se las mide en miligramos por kilogramo, así como estas del complejo B, ¿no? En miligramos por kilogramo, a excepción de la biotina, que en microgramos por kilogramo, porque de acuerdo a la cantidad que hay en el organismo, ya van reduciéndose, pues, ¿no? Van reduciéndose estas medidas de cómo se las mide. Los que están en mayor cantidad en porcentaje y así van bajando, así van bajando. Tanto en los organismos como en los alimentos, por supuesto. Y entonces, ya después dicen ellos, bueno, tenemos todo un estudio hecho, muy sacrificado, ¿no? Con los dos análisis. Ahora dicen, vamos a clasificar los alimentos. Bueno, a nivel mundial, esta es la clasificación de los alimentos, de mayor a menor. Forraje tosco seco, el 2 es forraje tosco suculento, el 3 son ensilajes. Estos son voluminosos, todos. ¿Ya? Entonces abarcan dentro de esta categoría todos los fibrosos, ¿no? Mayores a 18% de fibra.
De aquí vienen los menores a 18% de fibra, concentrados energéticos, el 4, concentrados proteicos o proteináceos, el 5, insectos y minerales, el 7 vitaminas, y de 8 lo ponen a ciertos aditivos que son utilizados en alimentación animal. No son nutrientes, pero son productos que se colocan a los alimentos para mejorar la respuesta animal. Hay una cantidad de aditivos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a proseguir ya, digamos, en la segunda unidad, detallando cada uno de estos. ¿Qué hay en esto? ¿Qué hay en esto? ¿Qué hay en esto? Y así, ¿no? Hasta el final. Entonces, en la segunda unidad es todo esto lo que vamos a ver, clase a clase, ¿no? Esta clasificación. Y todo, decíamos, lo meten a sistemas computarizados, ¿no? Detallando si la parte analizada son raíces, son tallo, son hoja, son frutos, son semillas, si son residuos de cosecha, si son residuos agroindustriales, a qué procesos son sometidos. Entonces, a nivel internacional también la nomenclatura contempla 8 componentes descriptivos. Cuando mandan muestras a un laboratorio, este no tiene nada que ver con los otros 8 que vimos. Casualmente son 8 también aquí. Pero entonces cuando uno remite muestras a nivel internacional, está el nombre común de la muestra, el nombre científico, qué parte es, si es que tiene algún proceso, si es que es un forraje, por ejemplo, como vimos ese pasto, ¿no? Tantos días de corte, qué cantidad de corte se le ha dado, grado o calidad, ese valor relativo forrajero, ¿no? Al que habíamos visto, y el grupo al que pertenece del 1 al 8, si es forraje, si es concentrado energético, etc. ¿Ya? Entonces esta es la forma en que uno tendría que mandar esas muestras al laboratorio bien, correctamente. Acá no lo hacemos, o sea, ponemos nomás lo principal, digamos, ¿no? El nombre común, el científico. Esto de acá no lo ponemos, no lo ponemos, porque por ejemplo, para poner el grado o calidad, tendríamos que saber su digestibilidad y, la digestibilidad pues se la mide in vivo e in vitro. Entonces, esto de acá me parece que está un tanto por demás, ¿no? Hasta aquí sí, digamos, todo esto de acá, pero el grado de calidad, difícil. Y por supuesto, del 1 al 8, ¿qué es lo que estamos mandando? Ya le ponemos el número nomás y ya la gente sabe qué es. Por decir,